Hola, mi nombre es Jennifer Villalobos y soy una consejera académica aquí en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Hola, me llamo Isaac Rodríguez, soy un consejero académico en la Universidad del Estado de Florida. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el plan de acción para llegar a jugar un deporte universitario, y un poquito más sobre los requisitos iniciales de la elegibilidad del NCAA. Los objetivos para el taller de hoy, primero explicar un poquito la elegibilidad del NCAA y qué es, los requisitos iniciales de la elegibilidad, cómo buscar los cursos básicos de su escuela secundaria y crear un plan de juego. ¿Y qué es la elegibilidad? Primariamente vamos a explicar un poquito más qué es la elegibilidad y cómo va a poder participar en deporte universitario. Y a eso se lo doy a Isaac. ¿Qué son los requisitos iniciales de elegibilidad de División 1? Primeramente, tiene que graduarse de la universidad de la escuela secundaria. También tiene que completar 16 cursos básicos. Vamos a hablar más de eso en la próxima página con más detalle. Y también tiene que completar 10 cursos antes de su último año de los 16 cursos. También tiene que obtener una puntuación de 2.3 GPA y tiene que tener una puntuación mínima de la prueba de la ACT y la SAT. Los 6 cursos en una combinación de 4 años de inglés, 3 años de matemáticas, 2 años de la ciencia. También puede lesionar un año de inglés, matemáticas o ciencias adicionales, 2 años de ciencias sociales y 4 años de clases, cursos adicionales. O pueden ser cursos cualquiera de las áreas anteriores. También puede ser lenguaje extraña, filosofía o religión. Estos son los 16 cursos básicos que tiene que completar en la escuela secundaria. Son los 16 cursos básicos es la primera cosa que tiene que saber, que tiene que completar. Segundamente, como hablamos antes, los 10 cursos tienen que quedar completados antes de su último año de entrar en la escuela secundaria. Tiene que completar 10 de los 16 cursos antes. Es bien importante saber eso porque los 10 cursos básicos están calculados en el estudiante, el GPA de estudiantes. Tiene que saber eso para que están con el NCAA en la regla, porque tiene que tener GPA de 2.3 y usan los 10 cursos básicos comenzando antes de tu último año. Otra cosa que tiene que saber, que es bien importante, es de los 10 cursos, 7 de los 10 cursos tienen que estar en la área del inglés, matemática o la ciencia. Son requisitos de la prueba de la ACT o la SAT. Por ejemplo, si el estudiante tiene un GPA de 2.300, en la parte de abajo pueden haber GPA de 2.300. El estudiante necesita un puntuaje de 980 o 75. 75 en la ACT, 980 en la SAT. Otro ejemplo que podemos usar en la parte de arriba, en la mano izquierda, pueden ver que el estudiante tiene un GPA de 3.125. Eso significa que el estudiante necesita un mínimo puntuaje de 650 o la ACT 49. Otro requisito que la NCAA usa con la prueba de la ACT o la SAT, que utilizan las mejores puntuaciones de las pruebas de la ACT y la SAT. Por ejemplo, el estudiante hizo el examen, la prueba, 2 veces. Lo hizo una vez en octubre, una vez en diciembre. La primera vez, el estudiante sacó un 350 en la parte de la matemática. La segunda vez hizo mejor y sacó un 420. La NCAA usan la puntuación de 420. Eso es lo que ellos usan. Y también la parte verbal usan la mejor puntuación que el estudiante hizo. Él hizo 470. Ellos sumen el 420 más el 470 y salió 890, que salió en lo total. Si va a la parte de atrás, un 890 que viene en la mano derecha, el estudiante necesita un GPA de 2.525 o una ACT a 67.
¿Y cómo se encuentran estos cursos principales? Es muy importante verificar que los cursos que está tomando su estudiante en la escuela secundaria son aprobados por parte del NCAA. So, hay una página en donde usted o su administrador por parte de la escuela secundaria se puede meter y buscar si su escuela o las clases que su escuela tiene aprobadas. So, cuando busca su escuela, ahí puede ver que le sale una página que describe todas las clases que son parte de los 16 cursos básicos. Por ejemplo, si su estudiante está tomando una clase de álgebra y ve que la clase no está en esta página, va a saber que esa clase no está aprobada por el NCAA. Y es muy importante que sea aprobada porque si no es, no va a ser parte de esas 16 clases o cursos básicos necesarios para jugar en la universidad. Entonces, es muy importante subirse a esta página, buscar y ver de todas sus clases, de todos sus cursos básicos, cuáles son aprobados por el NCAA. Si ven, es muy importante fijarse que las clases como de ejercicio o clases de arte no están incluidos en este grupo de clases porque no están aprobadas por parte del NCAA. Entonces, las clases que nos estamos enfocando son las clases que Isaac mencionó, inglés, matemáticas, ciencia. Entonces, es muy importante verificar eso. Y ahora podemos hablar un poquito más sobre nuestro plan de acción. Es muy importante que su estudiante trabaje duro en sus clases para construir un GPA muy fuerte. Como mencionó Isaac, un 2.3 es lo mínimo básico que se necesita para poder jugar al nivel universitario. También es muy importante asegurarse de tomar clases básicas aprobadas por el sitio de elegibilidad. La página que vimos antes de esto, tenemos que verificar que las clases sí son aprobadas y son parte de los 16 cursos básicos. También es muy importante registrarse para tomar el ACT o SAT o ambos durante su tercer año. Esto le dará tiempo al estudiante ver qué calificación o qué puntuaje sacó y saber si va a tener que retomar el examen o si ya va a estar bien y no tiene que hacer algo más. Y la última parte es bien importante completar los 10 cursos básicos antes de su último año, porque si el estudiante no completa esos cursos antes de su último año, automáticamente ya no va a poder jugar a un nivel universitario. Entonces es muy importante estar viendo cada año cuáles clases están pasando, cuáles clases están aprobadas por el NCAA y que termine de esas 10 de las 16 antes de su último año. En el proceso del reclutamiento también hay unos errores que mucha gente comete. Primero es que los estudiantes se dirijan por las escuelas por su capacidad atlética. Entonces, el estudiante piensa que solo se quiere enfocar en su deporte y no quiere pensar sobre su educación y qué va a sacar, de qué tipo de carrera va a sacar en esa escuela. También cometen error en contactar muy pocas escuelas y no tener suficientes opciones. También tener una falsa sensación de seguridad. A veces piensan que por haber hablado con un entrenador de una escuela ya tienen un espacio en esa escuela para él y a veces no es así, especialmente si no les ha ido bien en la escuela secundaria y ahora ya han fallado unas clases y ahora ya no los pueden dejar jugar en el nivel universitario. Entonces, tener esa falsa sensación de seguridad es uno de los mayores errores. También esperar hasta que llegue demasiado tarde para que algo suceda. Es casi igual a esa sensación de seguridad, pensando que algo va a suceder y nadie ha comunicado con su estudiante y después pierden la oportunidad. Esperar que alguien más te reclute, esperar que un entrenador de una universidad llegue hacia usted y le pregunte que si quiere ser parte del equipo. A veces no funciona así. Tiene que tomar iniciativa y que el estudiante esté platicando con los entrenadores de las escuelas para poder tener la mejor oportunidad. Y el último es no entender el proceso de becas y ayuda financiera. Hay muchas oportunidades
que pueden tomar que no son solamente por parte de su capacidad atlética. Entonces, tener que educarse en otras becas académicas, otra ayuda financiera es muy importante. Otras partes donde pueden cometer errores es creer que entienden el proceso, no pedir ayuda o preguntar cosas sobre el proceso con el entrenador, creer que la escuela puede evaluar tu talento. La escuela no puede hacer eso, entonces tiene que a veces tener la iniciativa de comunicarse con los entrenadores primero. Olvidarse de la importancia de una educación universitaria en un título. Y eso es muy importante, lo vemos mucho todos los días, yo creo, con nuestros estudiantes, que a veces se les olvida que aunque tienen la oportunidad de jugar su deporte, también tienen la oportunidad de sacar una educación al nivel universitario. Entonces, tener y olvidarse de esa parte es un error muy grande porque ahora solo están haciendo y tomando decisiones por parte de su deporte y no pensando en su futuro. También creer que si una universidad quiere a mi hijo o a mi hija, encontrarán la manera de que él o ella vaya a la escuela. No, ese es un error grande porque si su estudiante no tiene el puntaje necesario, o el 2.3, o si no tiene las 16 o los 16 cursos básicos, o si no tuvo los 10 cursos básicos antes de su último año, no van a poder jugar al nivel universitario. Entonces se ponen en una posición muy difícil si están pensando que su entrenador va a hacer todo lo posible por el estudiante. Hasta los mejores estudiantes o de jugadores han tenido que sufrir ir por otra ruta para llegar a su meta porque no han hecho estas cosas. Y vamos a hablar un poquito más de eso también. Pensar que una carta de un entrenador significa una beca. La mayoría de nuestros estudiantes no tienen una beca atlética, entonces tienen que hablar bien con el entrenador y saber qué es lo que le van a ofrecer antes de decir que mi estudiante o mi hijo o mi hija va a ir a su escuela. Y esperar que el entrenador de la escuela secundaria guíe el proceso. Desafortunadamente, los entrenadores a veces no son los expertos en este proceso. A veces están platicando con gente como nosotros para saber cuál es el proceso o qué es lo que tiene que hacer el estudiante, pero también hay otras divisiones universitarias que no tienen personas como nosotros para ayudarlos en el proceso. Entonces es bien importante tomar la iniciativa de preguntarle al entrenador con quién se pueden comunicar o andar y buscar la información por el internet porque es el único modo de poder recibirla. Como hemos platicado, hay muchos requisitos que se tienen que tienen que llegar a hacer para el NCAA para poder jugar a un nivel universitario. Pero hay diferentes avenidas que pueden llegar a la misma meta. Entonces, nosotros hoy en día hablamos mucho sobre la División 1. La División 1 es la mayoría de las escuelas, pero hay otras divisiones también. Pero en la División 1, comprometerse a mantener un alto nivel académico para estudiantes atletas, además de una amplia gama de oportunidades para la participación del atleticismo. Entonces, en esta división es como más enfoque en el atleticismo que el académico, pero tratan de encontrar el balance y hay oportunidades para becas. En la división 2 hay un equilibrio en el que los estudiantes son reconocidos por su éxito académico y contribuciones de atleticismo a la participación de la escuela. Entonces, en la división 2 hay un poco más de balance entre el estudio y su deporte. En esta parte solo ofrecen becas parciales, entonces a veces el estudiante va a tener que encontrar otros modos para poder financiar su educación.
Y eso es diferente de la División 1. En la División 1 pueden dar una beca total en donde pueden cubrir todos sus gastos, pero en la División 2 solo dan parcial. En la División 3, el enfoque es más en lo académico y no tanto en el atleticismo. En esta división no hay becas, entonces el estudiante va a tener que poder encontrar modos financieros para poder atender la escuela. Y usualmente los estudiantes que atienden en la División 3 tienen calificaciones muy buenas que les da la oportunidad de llegar a encontrar una beca académica. Y de último, si su estudiante no llega a llegar a completar los 16 cursos o les falló en el puntuaje del 2.3, siempre hay una opción de atender un colegio comunitario para poder poner todos esos requisitos que ha puesto el NCAA y poder a un punto llegar a la División 1. Y llegar a jugar en el colegio comunitario no es decir que el estudiante falló o que nunca va a poder jugar a una división en el nivel División 1, pero nomás dice que es otra diferente avenida para llegar a la misma meta. Entonces, todas estas son opciones que tienen y son muchas, pero espero que puedan ir y informarse un poquito más sobre el proceso y preguntarles a los entrenadores, porque ellos van a saber exactamente cómo van a poder ayudar al estudiante o le puede dar más información en las páginas del internet para educarse. Pero en total, eso es nuestra presentación. Si hay cualquier preguntas que tengan después, yo creo que vamos a poder incluir nuestros emails y dar nuestra información si en un caso tienen una pregunta que no pudimos repasar hoy en día. Que tenga un buen día. Muchas gracias.